Bueno, la siguiente exposición sobre tecnología de la industria vitícola y enológica, que la va a impartir Felipe de Solminiac. Bueno, Felipe de Solminiac es propietario o copropietario de la viña Aquitania, cerca de Santiago de Chile, que es una viña bodega. Es que el término viña en Chile se utiliza para referirse a las bodegas. Y tiene una experiencia muy notable. Es profesor del Departamento de Viticultura y Enología de la Universidad Católica de Santiago y colabora con otras viñas de Chile. Yo, perdonad que voy a contar una anécdota, porque yo recuerdo, y esto ya lo he estado recordando más cuando me puse en contacto con Felipe para esta exposición, que en el año más o menos 1996, que van pasando hojas del almanaque, que estuve en un intercambio que hice con la Universidad Católica. Entonces estaba Alejandro Hernández en la cátedra, y pues tuve la suerte de que después del curso que estuve dictando, pues fui a una degustación de una reunión de los enólogos, y en aquel momento Felipe presentó un vino que había hecho en el Valle de Malleco, o sea que está 600 kilómetros por lo menos al sur de Santiago, y era un chardonnay que yo recordaba que estaba buenísimo. Claro, si resulta que en los alrededores de Santiago, en el Maipo y en unas zonas relativamente próximas, hay unos vinos estupendos, Felipe fue un innovador que fue justo a un tema que nos ocupa hoy: buscar un área nueva para el desarrollo del viñedo. Yo me quedé con aquel chardonnay, pero ahora me ha dicho que aparte del chardonnay tiene unos pinot noir y unos sauvignones muy interesantes, pues es una zona muy fresca. Ya digo, está 600 kilómetros al sur de Santiago. Entonces, todavía recuerdo el chardonnay, pero bueno, ya no soy muy catador, pero el recuerdo que tenía de aquel chardonnay era muy bueno. Así que ahora nos cuentas cómo hiciste el chardonnay y más cosas en Chile. Bueno, muy buenas tardes. Mis primeras palabras son de agradecimiento por haberme invitado. Vengo del otro lado del mundo a participar en este foro iberoamericano empresarial del vino, muy interesante. Creo que es un tema que nos convoca a todos. Agradecer a las autoridades de Jerez, de la universidad, a los auspiciadores, bueno, y especialmente también a María Isabel, que nos conocemos de nuestra época de estudiante en Burdeos. Así que muchas gracias a todos. Bien, yo quizás voy a hablar cosas distintas, no de tantos números y cosas, voy a hablar un poco más de técnica, pero antes de pasar a eso quisiera decir brevemente algunas cosas de mi país, de Chile, porque en las ruedas de esta mañana de alguna manera se mencionó este país que es especial, porque lo vamos a ver por su geografía y por tantas otras cosas. Chile es un país que tiene un desierto en el norte, tiene la cordillera de los Andes en el oeste, que nos proporciona nieve, por lo tanto agua y clima frío. Tiene un Pacífico muy frío por las corrientes de Humboldt que vienen de la Antártica, y tiene un sur lleno de hielos, llenos de glaciares, que lo que nos permite tener una diversidad de clima y de suelos tremendos,
que el cultivo de la vid es como un paraíso, porque estamos libres de enfermedades y porque tenemos una gran diversidad de suelos y de clima. Y la vid llegó a este país, tal como lo dijo Ramón en la mañana, también con los conquistadores españoles en el siglo XVI, y la cepa que había y que trajeron era una cepa que se llama País, que en otras partes se llama Mission en California, y en Argentina la nombran como criolla. Es la misma. No produce un gran vino, es un vino bastante rústico, pero ahí está, y todavía en Chile hay más de 8.000 hectáreas de esa cepa. Posteriormente, a fines del siglo XIX, llega las cepas francesas, principalmente de la región de Burdeos. Son cepas prefiloxéricas que llegaron con algunos empresarios chilenos que quisieron imitar quizás algo de lo que había en la región de Burdeos, y se instaló en todo el país las principales cepas, y entre ellas el Cabernet Sauvignon, que ha hecho famoso al vino chileno. Dentro de ellas las vamos a ver, hay muchas otras. También junto con eso llegaron muchos profesionales franceses, algunos también españoles, buscando a veces trabajo cuando vino la filoxera a Chile. Pero esto se ha mantenido en el sentido que Chile sigue siendo como un paraíso en el cual las enfermedades del suelo existen, pero la filoxera no. Entonces, gran parte del viñedo chileno es un viñedo que no está injertado, ¿ya? Que son a pie franco, y por lo tanto tenemos también características muy especiales en nuestros vinos. Como ustedes saben, Chile es un país muy largo, tiene 4.000 kilómetros de longitud y sobre 1.050 kilómetros de norte a sur se extiende la viticultura, donde hemos desarrollado hasta el momento más de 14 denominaciones de orígenes de norte a sur. Y lo interesante es que los climas son distintos de norte a sur, pero también muy distintos de oriente a poniente. El oriente en Chile es la cordillera de los Andes y es por donde sale el sol, ¿ya? Y el poniente es el Pacífico, por donde el sol se pone. Es un poco inverso de lo que sucede en este hemisferio norte. Chile tiene una superficie para uvas viníferas de 128, voy a redondear cifras, 128.000 hectáreas. Tiene aproximadamente 7.000 hectáreas y un poco más para uvas pisqueras. Pisquera es un aguardiente con una denominación de origen que se llama pisco, que también compartimos la denominación con Perú. Faltan en este cuadro 50.000 hectáreas que están dedicadas a la uva de mesa, cosa que es muy importante en Chile porque es uno de los grandes exportadores de uva de mesa en el mundo, y tenemos una producción total de vino para vinificar de más de 1.000 millones de litros, o sea, 10 millones de hectolitros, porque creo que en Europa hablan más de hectolitros que de litros. Y las principales cepas son tintas, con 95.000 hectáreas y 33.000 hectáreas de vinos blancos. Los blancos representan un 26% y los tintos casi un 74%. Los principales cepajes blancos, el Chardonnay es el dominante con un 29%, por la sencilla razón de que el Chardonnay es una cepa que se puede consumir el vino
recién hecho, fresco, pero también tiene un potencial de envejecimiento muy interesante. Perdón, yo dije que el Chardonnay, pero es el Sauvignon Blanc el que tiene el mayor porcentaje. Y después una cepa que está muy antigua, muy cerca de lo que decía la cepa país, que se llama el Moscatel de Alejandría, principalmente en el sur de Chile, que por supuesto da un vino muy aromático. Y ustedes ven, hay otras cepas también de origen francés, como el Viognier, y alemanas como el Riesling y el Gewürztraminer, que son importantes. Y el tinto, donde lo que domina es nuestro Cabernet Sauvignon, con más de un 40%. La cepa país que yo les hablaba representa un 8%, Merlot 12% y Carmener, que es una cepa que se redescubrió en 1994 en Chile, que es una cepa bordelesa, que se ha querido poner como una cepa muy representativa del vino de Chile, también está, ¿ya? Yo creo que tengo mi particular impresión de que el Cabernet no tiene nada que hacer, el Carmener, al lado del Cabernet Sauvignon. Chile es un país pequeño, somos 17 millones de habitantes, que es un país exportador, y en este cuadro quiero mostrar que la minería es muy importante, principalmente cobre, que representa casi el 60% del total de las exportaciones, que llegan a 78.800 millones de dólares en Chile, y el vino representa solo el 2% de la exportación. Y las exportaciones del año recién terminado llegaron en valores a 1.878 millones de dólares, ¿ya? Y se exportaron 878 millones de litros. El año pasado la exportación de granel fue muy importante, y este país, España, ayudó a que así fuera. La exportación de vino granel a España aumentó en un 41% con respecto a los años anteriores. Ya lo dijo Vicente, las cosechas a lo mejor un poco bajas obligaron, y la venta quizás a otros países hicieron que la importación de Chile subiera bastante. Pero lo importante para nosotros es que el vino embotellado también pasó los 400 millones de litros, que es muy importante, y Chile tiene un plan al año 2020, ¿ya?, de casi doblar esta cantidad en valor, es decir, llegar a los 3.000 millones de dólares en vinos exportados, y con un aumento de la caja que hoy día tiene un valor aproximadamente de $30, una caja de vino chileno promedio. Se quiere llegar el año 2020 a los 37, 38 dólares por caja. En cuanto a la distribución del vino embotellado, el principal mercado para Chile es Estados Unidos, muy seguido del Reino Unido, ¿ya?, para posteriormente Japón y Brasil, siendo mercados bastante importantes, y creciendo año a año el mercado chino. China para Chile es una caja de Pandora, porque cada año son nuevos los importadores que aparecen en China. Algunos también desaparecen bastante rápido, pero va creciendo en forma importante. Eso era como un pantallazo de lo que es Chile, y ahora voy a entrar a contar algunos aspectos un poco técnicos que nos importan. Y lo primero sería ser respetuoso, hacer una viticultura sustentable,
que esté de acuerdo al respeto al medio ambiente. Yo creo que eso le interesa a todos y eso hay que hacerlo, aunque no es más caro, sin embargo, hay que hacerlo bien, con tecnología y hay que llevarlo adelante. Tenemos problemas, sobre todo en Chile, pero yo creo que en el mundo, de los altos costos de la energía. La energía en Chile es muy escasa. Hay grupos ecologistas, hay grupos de intereses económicos que se contraponen de tal manera que la energía limpia es difícil de obtener y nuestro país está luchando por eso, pero tiene un alto costo y hoy día tanto en la viticultura como en la producción es un costo que llama la atención. El mercado laboral. Chile, el desarrollo de su economía, creciendo fuerte en los últimos años a más del 6%, le ha hecho que haya pleno empleo. Pleno empleo en nuestro país significa que hay tanta oferta como tanta demanda. Y esa oferta y esa demanda es alrededor del 5%. Por lo tanto, cuesta muchísimo encontrar obra de mano, cosa que en Europa lo conocen de hace muchos años, salvo en las crisis actuales. Pero para nosotros, en Sudamérica, la obra de mano siempre fue una cosa que la teníamos, y perdón la redundancia, a la mano, ¿ya? Hoy día no hay, y si la hay que pagarla muy bien, lo que es bueno, pero es difícil encontrarla. Entonces, el mercado laboral es una cosa interesante. El cambio climático es un hecho, ¿ya? Vicente hablaba de que había probado un vino mío hace algún tiempo atrás, cuando yo planté a 650 kilómetros al sur de Santiago, que es la latitud 38. Recuerden, las latitudes del hemisferio norte no son las mismas del hemisferio sur. La latitud 38 más o menos corresponde como a la latitud 50 del hemisferio norte. Es muy frío, llueve mucho y pensaron que yo era un loco por estar plantando Chardonnay en esa zona, ¿ya? Y hoy día, 20 años después de eso, hay gente que ya me superó, ¿ya? Y que están casi con ensayos 1000 kilómetros al sur de Santiago, o sea, 400 kilómetros más al sur de lo que yo tenía. Es decir, el cambio climático se ha visto, hay mucho más temperaturas, ¿ya? Y las lluvias no es que sean menores en el total, pero son más escasas en su distribución. ¿Ya? Así lo notamos nosotros. El total de lluvias es parecido, pero nosotros decimos chaparrones de agua son mucho más fuertes, ¿ya? Lo que en el total son iguales, pero la distribución es distinta, lo que para la viticultura y para la agricultura en general es más difícil, porque uno no tiene que contar con el agua en los momentos que los necesita, y ya voy a hablar un poco del tema riego también. Vinos para el mundo de hoy. Naturalmente que el cambio generacional es tan grande que uno no se da cuenta cuando ya tiene las cosas encima, pero naturalmente que el vino es parte de la alimentación del hombre y por lo tanto es un complemento de la comida o la comida es un complemento del vino, ¿ya? Y nuestros ancestros seguramente, no es que seguramente, no comían lo mismo que nosotros, ni de la misma forma, ni de la misma cantidad. Entonces los vinos que se hacían en el pasado no son los vinos de hoy y tampoco van a ser los vinos del mañana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestra tecnología, nuestros conocimientos a lo que el mundo de hoy nos pide, ¿no?
nos están pidiendo otras cosas. Los jóvenes de hoy no están para sentarse en una mesa a comer grandes cosas ni a tomar grandes cosas. Quizás el mundo de hoy es más simple, más liviano y yo creo que nuestro desgaste por vender vinos, tenemos que vender vinos también y hacer vinos de lo que el mundo de hoy requiere. Y por último, otro de los desafíos es que, y en la mañana se habló de la oferta y la demanda, de las barreras arancelarias, etcétera, etcétera, de los vinos. Pero basta ir a una feria de vino. Y aquí cerca, una de las más grandes del mundo, como es la Feria Vinexpo en Burdeos, son pabellones, de stand, de gente que está en lo mismo, tratando de colocar sus productos y decir, ¿por qué mi producto es así, es mejor y cómpreme a mí o cómprale a todos, pero no me deje afuera? En fin, de la mejor manera y de la forma más diplomática posible. La competencia del vino es enorme, ¿ya? Y eso uno tiene que estar consciente y saber valorar lo de uno y también lo de los demás. Me voy a seguir con cosas un poco más técnicas y voy a partir por lo esencial, que es disponer para poder tener un viñedo de plantas de calidad. La imagen de una estaca de viña que apenas tiene raíces nos dice que con eso no se puede avanzar. Entonces, por lo menos lo primero es tener material de primera. Nosotros en Chile, por no tener filoxera y por tener condiciones climáticas muy buenas, hemos sido flojos. Flojos en el sentido de no ir aprovechando quizás las experiencias de otros países y nosotros plantar el viñedo directamente con estacas de lo bien que se le da al vecino. Y hoy día nos encontramos con muchos viñedos que tienen problemas de enfermedades, ¿ya? Porque durante los años se ha reproducido la viña sobre sí misma. Y en este momento tenemos poco material genético importado de buena calidad. Entonces, es un problema y es algo que hay que analizar. Tenemos muchos de estos problemas, muertes de brazo, problemas de virosis en plantas que no han tenido un buen material genético de comienzo. También en Chile, bueno, y en muchas partes nos hemos mantenido con cepajes que al final el mundo que vende vino y los periodistas que hablan del vino que uno produce ya lo empiezan a encontrar como una cosa que dicen es siempre de lo mismo, ¿ya? Entonces nos falta la incorporación de cosas distintas para ofrecer, y yo creo que al mundo también. Y por nombrar algunas, yo puse en blanco el albariño, el pino blanco, el marzán, el roussanne y el pino gris, y en tintas como la barbera, la turriga nacional, la franca, grenache, tempranillo, que son variedades que en Chile, si existen, son contadas. O sea, hay muy pocas hectáreas de todo eso que ni siquiera figuran en las estadísticas. Pero es importante también reproducir el buen material genético. Pero por otra parte, si bien es cierto, ese material genético puede venir sano y vamos a tener plantas sanas, no tiene las características de calidad que uno quiere para el vino. La planta es sana, la planta es buena, pero la calidad no es la que tenía ese vino cuando era una planta que no estaba injertada y que estaba a pie franco. Entonces son dos cosas distintas, ¿ya? Y en eso no se puede cambiar de un día a otro, ¿ya? Es una cosa paulatina que hay que lograr. Ya a Borgoña le pasó con el Pinot Noir, ¿ya?
que muchos de los clones de la Borgoña han sido vueltos atrás con material que hubo hace muchos años allí. Una vez que uno tiene las plantas, uno tiene que hacer la correcta elección del terroir. Siempre cuando uno tiene un lugar para plantar, cree que tiene el mejor terroir del mundo, ¿ya? Y va a hablar de la relación suelo, planta, clima. Pero yo creo que hay dos factores como el suelo y el clima que el viticultor no puede modificar completamente. El clima es imposible y el suelo podrá hacer algunas intervenciones, pero no muchas. Y el suelo es muy importante tener un trabajo racional en él para tener un buen estado biológico desde la superficie hasta lo profundo, porque desde allí la raíz va a sacar lo mejor para expresarlo después en el vino y hacer un vino diferente. Yo siempre comparo el suelo, que uno no lo ve, lo divisa, pero no sabe lo que hay en la profundidad, con el interior de la persona humana. Nosotros vivimos como seres humanos en gran parte de lo que tenemos en nuestro interior y lo manifestamos más o menos hacia el exterior, pero el que lo conoce es uno y nadie más, y va sacando cosas. Bueno, el suelo para la vid es lo mismo. No conocemos lo que pasa adentro, no conocemos cómo las raíces van a trabajar, y casi siempre agregamos cosas encima para que la planta produzca. Pero lo que me está produciendo de esa manera, me voy donde el vecino y el vecino hace lo mismo y la planta del vecino va a trabajar igual, etc. No le exigimos mucho a la planta de que se vaya hacia lo profundo, hacia el interior, porque es allí donde las raíces van a encontrar la mayor cantidad de oligoelementos en el suelo que le van a permitir absorber, van a encontrar la riqueza del suelo, la gran riqueza biológica que existe, la relación entre raíces y hongos, insectos, oligoelementos en general, y que ahí realmente va a ser la expresión del vino, de su lugar, de su terroir. Y un determinado terroir va a expresar su real calidad cuando en él se cultive el cepaje que tiene más éxito. Los casos de Santemilión y Pomerol con el Merlot es característico. El caso del Médoc con el Cabernet Sauvignon son ejemplos patentes de que en esos suelos se produce realmente lo mejor. Y nosotros en Chile, nuestro Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo, plantado sobre un suelo pedregoso, profundo y de clima con diferencias de temperatura importantes, lo expresamos perfectamente, se expresa perfectamente y al final tenemos un vino rico con taninos fuertes y sedosos. Los sistemas de conducción en la viña está el gobelet o de cabeza que nosotros le llamamos y que todavía en Chile hay muchas hectáreas y en el mundo entero. La espaldera es lo más conocido, lo más repandido, y el parronal para las grandes producciones es lo que más se usa. Con el tiempo hemos tenido que llegar a la mecanización de todos los trabajos de viticultura, porque ya lo mencionábamos, la obra de mano es algo muy difícil. Hoy día
la tecnología nos ha permitido prepodar, desbrotar, sacar las malezas para mantener un suelo limpio y no agregar demasiados herbicidas, chapodar, deshojar, en fin, todas las labores vitícolas que requieren de mucha obra de mano. Hoy día la mecanización es una gran cosa que nos está ayudando. Para los vinos más finos y donde hay que ralear uvas, todavía no tenemos algo a punto y por lo tanto tenemos que trabajar a mano. En esa fotografía hay un Cabernet Sauvignon muy cargado, prepinta, toda la uva que se raleó está en el suelo y se deja una cantidad de racimos de acuerdo a la calidad que se quiere obtener y a la calidad de kilos que uno quiere obtener por planta. El riego en la viña, en Chile obligatoriamente tenemos que regar, ¿ya? Aunque sea bien al sur de Chile, a veces hay que regar. El riego más fácil y que se hacía hasta hace muy poco era el riego por tendido, que se llama, o por surco entre las hileras de la viña. Hoy día el agua escasea, el agua es cara y por lo tanto hay que pagar también derechos de agua. Cuando uno compra una propiedad, la propiedad tiene el costo de la tierra más el costo del agua, que son derechos que se compran. Y para eso tecnificamos el riego y para tecnificarlo y trabajar bien en viticultura nos ayudamos de esta bandeja de evaporación que representa aproximadamente 1 metro cuadrado de superficie en suelo pelado y se toma la evaporación del agua diaria de esa bandeja y así podemos saber cuánto evapora el suelo y lo llevamos a una relación de un viñedo, más o menos podamos tomar alrededor del 70% de la evaporación del suelo sin cultivo y un 70% de eso se lo ponemos a la viña, más un coeficiente de cultivo del viñedo según en qué etapa de su ciclo vegetativo está y hacemos un cálculo para poder determinar exactamente cuántos litros de agua por hectárea podemos agregarle a las plantas y en qué oportunidad. Y además nos podemos ayudar de esta cámara de presión de Scholander que nos va a dar una idea del estrés hídrico en el cual se encuentra la planta y que de esa manera manejar muy bien nuestra cantidad de agua. La vendimia todavía se hace manual en muchas partes, pero como hay muy pocos vendimiadores, la vendimia mecánica está siendo cada vez más usual. Una vendimia mecánica bien hecha no tiene ningún problema para producir un buen vino, es decir, respeta muchísimo la uva. Va a depender de la máquina y de la velocidad con que cosechemos la uva. Una vez que nosotros tenemos la uva en la bodega, viene la selección de racimos, selección de granos, y que hoy día hay maquinaria muy buena como para poderlo hacer. En el primer caso, en la primera foto, es una selección manual, donde en esa bodega se lava la uva y se seca la uva, ¿ya? Para sacarle el polvo y que solamente entra uva limpia a los estanques. Bueno, la selección por vibración y óptica hoy día es una gran ayuda, ¿ya? Y que permite realmente eliminar todo lo que uno no desea que entre a su bodega o bien por lo menos separar la vinificación. Los sistemas de molienda han evolucionado muchísimo. Hoy día tenemos máquinas de muy buena performance que nos permiten tener una rotura de grano
en un solo sector, crear muchísimo menos borras y por lo tanto una vinificación mucho más limpia. El otro tema que es importante es que la fermentación alcohólica se realice completa. Esa es la primera labor y función del enólogo, que el vino se termine, ¿ya? Y para ello necesitamos de las levaduras, ¿ya? que son estos hongos que pueden ser autóctonas, que vienen con la uva y que en toda la vinificación bio o orgánica se usa, con los peligros de que sean levaduras incapaces de terminar una fermentación alcohólica o no tengan las condiciones. Y por eso que existen también las levaduras seleccionadas, ¿ya? Donde los Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces significa hongo del azúcar, ese es el principal representante, aunque hay otras también como las que se mencionan, que están buscando distintos objetivos de tener una buena capacidad fermentativa, tolerancia a condiciones inhóspitas como la temperatura, el anhídrido sulfuroso, los alcoholes que van creciendo, etcétera, etcétera, y producir ciertas condiciones de aromas, de frutas, ¿ya? Y glicerol que le va a dar también ciertas características especiales al vino. Pero el vino no está terminado solamente cuando termina sus azúcares, especialmente el vino tinto, y como decía el profesor Peinó, falta una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, producida por bacterias, que en muchos casos se produce en forma natural y en otros hay que adicionar levaduras lácticas, representadas principalmente por Enococcus eni, y que también van a tener ciertas condiciones especiales para producir la fermentación completa del ácido málico, transformarlo en láctico y que sean resistentes al alcohol, que puedan trabajar a bajas temperaturas y que también sean resistentes al sulfuroso y no produzcan algunos defectos, ¿ya? Como son estas aminas biogénicas que tienen olor a putrefacción, como está la putricina y la cadaverigina, que tienen olores bastante desagradables. Respecto a los envases o la vasija, siempre se está usando el acero inoxidable, pero de a poco también se está volviendo a ciertas formas de envases de vinificación, de vasija, que tienen esta forma de huevo, que permite un movimiento constante del vino a su interior. Habría una construcción en la cual también le permite una pequeña microoxigenación al vino, pero son nuevas tecnologías, sobre todo para vinos más de nicho, más de menores volúmenes. Un trabajo pesado siempre en una vinificación son los pisoneos, que es tratar de hundir el orujo en una vinificación en tinto, y la mecanización de ellos y los distintos implementos que hoy día se tienen bajo buen control de tiempo e intensidad ayudan muchísimo a hacer ese trabajo de una manera más sencilla y más fácil. Entre las cosas de los vinos de hoy, en los países cálidos como puede ser el nuestro, los alcoholes a veces son muy altos y la desalcoholización es un método que está hoy día autorizado y se puede hacer ya sea por osmosis inversa o por el cono rotativo, con ciertas limitaciones legales. Por lo menos en Chile está autorizado a no bajar más de 2 grados en un vino, y con ciertas limitantes también del vino de base que se quiere desalcoholizar. El envejecimiento del vino siempre es algo muy interesante. La barrica sigue siendo el principal elemento que nos va a dar mucha calidad en el vino, pero hay vinos
por su precio que no soportan la barrica y por lo tanto hay otros métodos, hay maderas alternativas nacidas también del mismo origen de la barrica, que son las duelas, lo que llamamos los chips, los cubos, en los cuales, acompañados de la microoxigenación, el sistema de microoxigenación puede también dar buenos resultados. Dentro del envejecimiento del vino tenemos que nombrar ciertos problemas que se pueden producir, hongos como el Brettanomyces, que da un hongo que da olor a establo, a caballeriza, a tinta china y que requiere de mucho trabajo para poderlo sacar. Hoy día, afortunadamente, no sé si está en España, pero hay un producto que se está usando, en Francia sé que se usa, que se llama No Breath Inside, que da muy buenos resultados y es un hongo que combate el otro hongo, que es totalmente inocuo al vino, ¿ya? Y que hay un laboratorio, una firma que lo está produciendo. Dentro de los envejecimientos del vino también están los problemas de los anisoles, ¿ya? El tribromoanisol, que no es el del corcho es el tricloroanisol, pero que es grave porque es un compuesto como anisol muy volátil, que uno lo puede encontrar en cualquier parte, lo puede encontrar en cualquiera de los plásticos que cubren las botellas, que cubre algún beans, y se puede poner en una cápsula, en una screw cap, y por supuesto que va a quitarle la frutosidad y las características del vino. Los procesos de embotellación son cada día más sofisticados, las máquinas más performantes en cuanto a su calidad para conservar el vino, la limpieza, la ausencia del oxígeno disuelto, y que en general los equipos que uno puede arrendar, como es el caso de la foto, tienen a veces mucho más modernidad que lo que uno puede tener en una bodega antigua. Los tapones de distintos tipos, el corcho, los tapones sintéticos, la screw cap y estas tapas de vidrio que están siendo hoy día promocionadas para botellas muy especiales, son distintas alternativas que uno tiene. Yo creo que todavía no nos acostumbramos a vender ni a producir un vino de guarda con algo que no sea un tapón de corcho. Pero yo creo que el mundo cambia, la screw cap ha ganado muchísimo terreno, las pruebas de más de 20 años, a veces con screw cap, han dado muy buenos resultados, pero todavía está la inercia de conocer un vino y de descorchar el vino, que es también una cosa especial que le da más sentido al beber una buena copa. El envejecimiento de los vinos, que siempre hemos estado acostumbrados a guardarlos acostados, hoy día se cuestiona el acostar el vino con el tiempo. Aparentemente la elasticidad del alcornoque de un buen corcho permite que el vino esté tapado completamente y se mantenga de pie sin ningún problema durante los años. El envejecimiento del vino es un misterio. Se ha estudiado mucho, pero realmente se conoce poco. Sabemos que hay un gran desarrollo del bouquet por desarrollo de los ésteres que se van desarrollando en el tiempo. Sabemos que hay precipitaciones, sobre todo de la materia colorante, de las sales tartáricas del vino, pero ahí hay un bouquet que se desarrolla. Pero también en el vino, como en el hombre, no se sabe cuál es un momento peak de la vida. Llega un momento en que, como que si tuviera una información para decirle, hasta aquí usted, señor, llegó. Y ese fue su mejor momento. Y después, como todos los hombres, vamos a empezar a bajar. Los vinos es igual. Y en eso
es un misterio que no lo podemos conocer. Le agradezco su atención.